Buenas tardes. Permítame darle la bienvenida en el nombre del Señor Jesús en esta tarde, en este día, en donde nos podemos gozar y meditar juntos en la palabra de Dios. Sean bienvenidos. Gracias a Dios por tu vida y por este tiempo que apartas para escuchar este mensaje. Nuestro único deseo es que el Dios del cielo, nuestro hermoso Señor Jesucristo, pueda ser de compañía mientras escuchamos esta palabra. Y si tienes alguna petición, también me gustaría pedirle al Señor que Dios te la conceda de antemano. Decirte que si te deleitas en el Señor, Él te concederá las peticiones de su corazón. Esa es su promesa y nosotros vivimos por su palabra. Y su palabra contiene muchos, no solamente tiene mandamientos, no solo tiene sentencias, también tiene promesas. Y su promesa es que si nosotros nos deleitamos en Él, Él nos va a conceder todas las peticiones de nuestro corazón. Por eso déjanos darte la bienvenida en el nombre del Señor Jesús. Para la iglesia del Señor Jesucristo es un honor y una bendición el poderte dar la bienvenida. Así es que me gustaría compartirte. Hace 8 días estuvimos hablando de la comunión con Dios. Y la comunión con Dios trae un resultado muy maravilloso, que es la presencia de Dios. Y la presencia de Dios pues nunca viene sola, porque viene acompañado de su gloria. Y eso es maravilloso si tú te pones a pensar en eso. Me gustaría compartirte cómo en este día, cómo la Biblia nos enseña de los patriarcas, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, y así continuando con Moisés, con Josué, y los demás varones de Dios que tuvieron la oportunidad de tener un encuentro con el Creador, un encuentro con el Dios de nuestra salvación, un encuentro con la presencia de Dios maravillosa. Su vida nunca volvió a ser la misma. La Biblia no solo nos grita, no nos susurra, no nos enseña, sino nos repite y una y otra vez hasta llegar a marcar en nuestra mente y en nuestro corazón que Dios se ha manifestado, que Dios creó al hombre porque Él ama tener comunión con el hombre. Por eso cuando el hombre no encuentra su lugar en Dios, siempre va a sentir algo algún vacío, algo que todavía no siente que pueda ser capaz de satisfacerlo o de llenarlo. Y a mí me gustaría entonces compartirte, hermano, la bendición de poder estar juntos en esta hora y compartirte cómo en especial dirigir tu atención en un hombre llamado Jacob, en aquel hombre, el hijo de Isaac, el nieto de Abraham, del padre Abraham, cómo Dios se relacionó maravillosamente con él y cómo su vida fue transformada. Aunque he de decir también que la transformación, por supuesto que no solo corresponde a Jacob, aunque Jacob podríamos decir que es uno de los personajes en el Antiguo Testamento donde podemos ver la obra de Dios llamada transformación. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser transformados y Dios a través de su palabra, en su palabra nos dice que nosotros por medio de la renovación de nuestro entendimiento vamos a ser transformados. Y que solo así no nos vamos a poder amoldar al presente siglo malo. Por eso que es tan importante la renovación de la mente. Siempre tenemos que darle nuestra mente al Señor, porque la mente es, digamos, una de las, en cuestión del área de nuestra alma, una de las partes, digámoslo así, la más vieja de nosotros. La mente es muy vieja,
porque ahí es donde vienen las primeras impresiones de nuestra vida, vienen los momentos alegres, pero no solamente eso, también muchos traumas, muchas situaciones difíciles que nosotros hayamos vivido. Y por eso cuando llegamos al Señor, a veces nos cuesta trabajo avanzar en la vida del Señor, porque nos damos cuenta que nuestra mente no se puede sujetar a la ley de Dios, no se puede sujetar a su palabra, no se puede sujetar a su plan eterno. Y por eso la Biblia nos manda que nosotros debemos de estarla renovando. La mente debe ser renovada constantemente. ¿Cómo nosotros renovamos nuestra mente? Por la palabra de Dios, por la presencia, por la comunión que nosotros podamos tener cada día. Por eso la importancia de tener comunión con Dios. Y sabe una cosa, si usted no tiene comunión con Dios, si yo no tengo comunión con Dios, nuestra vida nunca va a avanzar. Nuestra vida espiritual tiene que crecer, nuestra vida en el Señor tiene que crecer, tiene que madurar, no tiene que ser la misma desde el momento en que nosotros conocemos al Señor. Y la mejor o una de las mejores maneras para desarrollar, para ir en crecimiento es entonces estar en la presencia de nuestro Dios a través de su comunión. Cuando nosotros tenemos comunión, la misma comunión va a hacer que la presencia de Dios se haga cada vez más palpable a nosotros. Cuando estoy hablando de esto, me estoy refiriendo de que en ese crecimiento maravilloso, en donde la presencia de Dios llega a ser una constante en nuestra vida, y la presencia de Dios no viene sola, sino que viene con su gloria, y no hay nada que pueda resistir la gloria de Dios. Y entonces nuestra vida seguramente que tendrá que ser transformada. Porque ese es el proceso de Dios, y eso fue lo que le sucedió a algunos personajes, o diríamos a todos los personajes en el Antiguo Testamento. Fueron transformados, fueron forjados por el Señor, y esa transformación por supuesto que no se tuvo que quedar ahí, sino que tuvo que ir de lo que la Biblia llama de gloria en gloria. El libro de Proverbios nos dice claramente que la senda de los justos es como la luz de la aurora, la luz de la mañana. ¿Ha visto cuando sale el sol y llega en su cenit a lo máximo del sol? Cuando es mediodía con su brillantez, con su esplendor. Eso es la madurez del día. Y así nuestra vida tiene que ir en aumento hasta llegar a madurar y llegar a aquella vida que Dios ha diseñado, que nuestra vida pueda alcanzar ese nivel. Y solo por la gracia de nuestro hermoso Dios. Porque Dios lo ha prometido. Dios es fiel. Y así le sucedió a los hombres que caminaron con Dios, desde Adán y también Abel, y también Enoc y Set, y todos esos hombres. Y continuamos la lista con Noé, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con José, y así sucesivamente. Los hombres de Dios que existieron como Samuel, como los profetas y algunos hombres de Dios que la Biblia nos menciona esto. Por eso es importante que nosotros sepamos que Dios nos ha llamado para ser transformados. Déjeme le explico cómo puede ser esto. Cuando nosotros llegamos por primera vez a nuestra vida, aunque es verdad que nacemos de nuevo, la Biblia nos da a entender que nosotros nacemos en virtud de Jesús, en lo que se conoce como un nuevo nacimiento, y para llegar a entender mejor este asunto podemos pensar en un bebé. Así, un bebé, un recién nacido. El bebé tiene que llegar a madurar. Yo, usted, nacimos cuando nuestro nacimiento fue normal. Pasamos todos esos procesos
que tuvieron que estar acompañados de cambios, de transformaciones, de metamorfosis para llegar a ser las personas que nosotros somos el día de hoy. E incluso seguiremos cambiando por medio de los genes, de las células que nosotros tenemos, y también cuanto más años vivamos, seguiremos cambiando. Es bien interesante cómo la Biblia en la vida biológica, la Biblia llama, y aún la vida llama en la vida biológica a un bebé, un recién nacido, pero tiene que venir a su etapa de niñez, tiene que pasar por la etapa de la adolescencia o la juventud, tiene que pasar por la etapa de ser adulto. Y si sigue avanzando en el tiempo, llegará a la máxima etapa de su vida, que es la senectud. Cuando uno ya es viejo, cuando uno sabe que ya es mismo viejo porque ya ha pasado esa frontera biológica, después de lo que los estudiosos llaman 65 años en adelante, y llegan a ser ancianos. Y en el ámbito espiritual llega a ser lo mismo. Cuando nosotros nacemos por primera vez, llegamos a ser bebés, después niños, pubertos, adolescentes, jóvenes. Llega todo este proceso, aunque la Biblia propiamente no menciona mucho la idea de la adolescencia y la juventud, sino como que la ubica en un mismo estado. Bueno, pero la juventud, y después de la juventud el llegar a ser adulto, hasta llegar a la máxima capacidad que es la senectud. Y entonces cuando alguien llega a la senectud, entonces podríamos decir que ha llegado a la madurez. Qué hermoso es mirar a un hombre, a una mujer lleno de días, que ha vivido sabiamente. Y entonces con su sabiduría y con todo lo que ha aprendido, porque se aprende no solo de las victorias, sino también de las derrotas, y esa persona que ha vivido puede entonces tener la solvencia para llegar a enseñar a otra persona. Dios en su palabra ha ubicado más o menos este mismo proceso, por ejemplo, en los líderes de la iglesia. Los líderes de la iglesia local o universal tienen que ser maduros en los asuntos espirituales, que conocen a Dios, que saben cómo procede Dios, que conocen su palabra, que conocen cómo Dios se mueve, cómo Dios actúa, qué es lo que Dios piensa, qué es lo que Dios dice. Y esto se ha logrado no solo, por supuesto, por el tiempo, sino por la calidad de buen tiempo en la presencia de Dios, en la comunión con Dios, hasta que Dios decide algún día llamarlos para servirle, y entonces esas personas les sirven. Pero deben ser personas que han alcanzado cierto grado de madurez. La Biblia nos enseña, por ejemplo, que no se puede poner el cuidado de la iglesia a un neófito, a una persona que es nueva, a una persona que no tiene experiencia. ¿Por qué? Porque puede tener mucha energía, pero si no ha aprendido de la vida, puede echar a perder la obra de Dios o hacerle daño, y no lo hace propiamente de una manera consciente, sino inconsciente. Pero no se necesita solo sinceridad, se necesita experiencia de vida. Y esa experiencia se va adquiriendo a medida en que nosotros caminamos con Dios. A medida en que uno tiene comunión con Dios, relación, experiencia, vida. Y vuelvo a repetir, porque se aprende de todo, no solamente de lo bueno, también de lo malo. Pero no es una enseñanza basada en el árbol del conocimiento del bien y del mal, sino en una enseñanza basada en el árbol de la vida, es decir, tomando a Cristo como nuestra vida. De ahí la importancia que no basta que un pastor o un ministro que quiera servir a Dios de tiempo completo le va a dar madurez si se mete a estudiar a un seminario.
Porque lo único que puede hacer el seminario es llenarnos de buen conocimiento. Y no es que sea malo propiamente, pero lo que le hace efectivo para el servicio a Dios, para la edificación de los santos, para llegar a edificar la iglesia, es la experiencia de vida con Cristo. Y eso, mis amados hermanos, es glorioso. Bien, pues yo dándote esta introducción me gustaría compartirte que cuando nosotros miramos la vida de algunos personajes, y vuelvo a repetirte, uno de los mejores terrenos, uno de los mejores personajes para mirar la gran obra de transformación de Dios es Jacob. Podemos pensar, por supuesto, en muchos. Seguramente a veces tú puedes tener un personaje favorito. Se me ocurre también pensar en Moisés. Se me ocurre pensar en Gedeón, por ejemplo. Y hay, por supuesto, muchos. Me gustaría compartirte de estos tres. Quiero compartirte y tomar como base la enseñanza de la vida de Jacob. Si tú te das cuenta, la Biblia le dedica casi la mitad del libro de Génesis, para hablar de la transformación de Jacob. Por eso la importancia de la transformación. Y eso tiene mucho que ver en nuestra vida, porque cuando nosotros hemos sido salvados, Dios nos ha salvado para que nosotros seamos transformados. Y por medio de esa transformación, nosotros podamos alcanzar la madurez. El libro de Efesios lo dice de la siguiente manera: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en todas las cosas, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Y adelante dice que nosotros tenemos que alcanzar la madurez, y para eso Dios ha capacitado, ha dado dones, ha dado hombres capacitados con dones, con regalos de Dios, con dones del Espíritu Santo, para que puedan edificar a la iglesia. Y entonces cuando estos hombres en los ministerios, los conocidos también como los ministerios, son dados como regalo a la iglesia para edificar a los santos. Pero ¿cuál es la idea de edificar a los santos? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Por eso cuando hay un cristiano maduro, siempre va a buscar lo que Dios quiere que nosotros busquemos: la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto. Aleluya. A la plenitud de Cristo. Mire qué hermosa tarea tenemos. Pero es, dicho sea de paso, una tarea gigantesca, fenomenal, maravillosa, que solo es posible lograrlo con la gracia de Dios. Ya le estoy diciendo, hermano, que cómo Dios trabaja en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no se tenía, por supuesto, esta luz maravillosa que ahora nosotros podemos tener en el Nuevo Testamento. Para eso Dios nos regaló su palabra revelada a través de los apóstoles, de los escritos, de los hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo, y en especial el apóstol Pablo, donde podemos entender cómo Dios es el Dios que nos transforma hasta llegar a crecer a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Y eso es lo que nosotros esperamos. Así es que, volviendo otra vez con Jacob, piensa un poquito en Jacob. ¿Qué conoces tú de Jacob? ¿Te recuerdas que llegó a Peniel? ¿Tú te puedes dar cuenta cómo Dios siempre anduvo detrás de Jacob? Porque Dios nos quería enseñar de una vez por todas, para que nosotros, la iglesia, todos entendamos lo que es la transformación. Y vuelvo a repetir, lo que verdaderamente nos transforma es la presencia de Dios. No hay otra manera de ser transformados. Mucha gente piensa que por leer mucho la Biblia o estudiar teología, y no, eso no trae transformación. Eso te puede ayudar en tu mente, te puede ayudar dándote conocimiento, pero lo que se llama transformación lo hace la presencia de Dios.
Y Dios, a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través de una vida con Cristo, a través de vivir a Cristo. Y entonces ahí cuando nosotros nos damos cuenta el regalo maravilloso de Dios, el sublime don, la sublime gracia del Señor, que un día un pecador salvó. Cuando nosotros éramos ciegos y no mirábamos y andábamos a tientas porque nuestra vida no valía nada, nadie nos podía ayudar, ni siquiera la religión, ni las buenas obras, ni la ética, ni las riquezas, ni los placeres nos pudieron dar lo que solo Jesucristo, cuando vino a hacerse hombre, el único que nos puede ayudar y el único que le ha dado sentido y valor a nuestra vida, mientras andábamos perdidos. Y así andaba Jacob. Jacob, la Biblia nos ofrece que era un hombre tramposo, era un hombre engañador, era un hombre suplantador. ¿Cuántas veces no mintió? Y conste que las mentiras son del diablo, pero así obtuvo hasta su primogenitura. Bien, tú me dirás que Dios ya lo tenía planeado. Claro que Dios lo tenía planeado, pero lo que Dios tenía algo maravilloso más adelante era la transformación. Y creo que si tú y yo podemos leer la Biblia, esta se fue dando. Dios le fue encerrando los caminos porque quería encontrarse con Jacob. Y en el capítulo 32 la Biblia nos ofrece una narración maravillosa. Me gustaría leerte, hermano, el capítulo 32. Miren, quiero leerte el primer versículo. Dice la palabra del Señor: y Jacob siguió su camino. Él siguió su camino. Escuche esto, por favor. Pero le salieron al encuentro ángeles de Dios. ¿Cómo ve usted? Dios, de alguna manera, está mandando emisores, está mandando mensajeros, porque le tiene un mensaje para Jacob. Y este va a subir de nivel y va a subir su nivel hasta que finalmente Dios iría por él. Bien, usted se va a dar cuenta que cuando alguien tiene un encuentro con Dios, sea en el nivel que sea, aunque sea bajo, va a provocar siempre una reacción. Por supuesto que cuando Dios ya va a buscar directamente a Jacob, que hasta tiene que luchar con él, o Jacob con Dios, finalmente es porque lo quiere transformar. La transformación es progresiva. Nunca se puede transformar uno, o nunca puede llegar uno, según la Biblia, a ser transformado de la noche a la mañana. Cuando alguien no lee bien la Biblia, piensa que Jacob de repente fue transformado, pero no, usted se puede dar cuenta que Dios estuvo detrás de Jacob todo el tiempo. Y le iba mandando, le iba hablando a través de los miedos, a través de las situaciones, a través de las cosas que Dios mismo le permitió, porque Él quería encontrarse con él. Para transformarlo, para que Él pudiera llegar a la madurez. Y así nosotros lo vemos viviendo, queriéndose esconder. Mire la reacción que esto provoca. Y dijo Jacob cuando vio a los ángeles: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Si usted sigue, si usted sigue leyendo, se dará cuenta que el momento era preciso, porque Jacob estaba lleno de miedo. Estaba huyendo de su hermano, porque ya se había enterado que su hermano le quería quitar la vida. Y él sabía perfectamente que su hermano no estaba bromeando, que si lo encontraba lo mataba. Entonces él escapaba por su vida, y en esos momentos Dios lo interviene. ¿Te has dado cuenta que Dios utiliza uno de los mejores momentos para comunicarse, para hacernos entender su camino, su palabra? Son los momentos difíciles, son los momentos de dificultad, son las vicisitudes de esta vida. Es donde Dios se aparece en nuestra vida, algunas veces directa o algunas veces indirectamente.
Y eso es lo maravilloso de todo esto. Para que tú y yo nos podamos dar cuenta cómo Dios nos ama con amor eterno. Y aunque tú no lo veas o no te has dado cuenta, Dios siempre ha estado detrás de ti, rodeándote con su amor, rodeándote con su misericordia. Solo confía y solo créelo. Bien, yo puedo ver que Dios le tiene un momento, un lugar muy especial, primero llamado Peniel. Ahí más adelante en el versículo 22 dice que se levantó aquella noche, porque pasó toda la noche, y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó por el vado de Jaboc. Los tomó pues, se hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Vea cómo Dios iba a permitir que Jacob se quedara solo. Así que, versículo 24, ya los despidió, váyanse. Pero escuche, esto era lo que Dios quería. Así se quedó Jacob solo. Escuche, ¿y cuándo se encuentra solo? Dice la Biblia, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. A veces las soledades son buenas. ¿Sabe por qué? Porque aquí ya no era un emisario de Dios. Era Dios mismo quien vino al encuentro de Jacob. ¿Y sabe por qué? Porque lo iba a transformar. ¿Cuándo fue el momento de la transformación de Jacob? Propiamente hablando, yo creo que fue aquí. Jacob llegó a la madurez, pero es aquí donde se marca su inicio de su verdadera transformación. Dios lo fue transformando hasta que llegó a la madurez. Ahora, cuando entonces ya viene Dios para luchar con él, o para que Jacob luche con Dios, hasta que rayaba el alba, hasta que amanecía, y cuando el varón vio que no podía con él porque Jacob era difícil, tocó en el sitio del encaje de su muslo una señal. Hermanos, a veces nosotros traemos heridas, traemos cicatrices, y aunque pueden ser difíciles, siempre le daremos la gloria a Dios, porque eso nos enseñó a valorar, eso nos hizo una obra maravillosa. Pero yo te quiero leer rápidamente. Dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y entonces ya cuando se descoyunta, ahí Dios comienza a actuar. Y ahí está la marca. Jacob se da cuenta que no puede. Y entonces le dice, suéltame, no te suelto, le dijo Jacob al ángel. Porque fue el ángel que le decía, suéltame, me tengo que ir. O el varón, perdón. Nosotros sabemos que es una salida desde la eternidad de nuestro hermoso Señor Jesucristo. Según Amós 5:1. Pero mire, el asunto, hermano, yo te quiero llamar tu atención porque ¿qué fue o qué es lo que fue Peniel para Jacob? ¿Y qué debe ser para nosotros? Poder con Dios y poder con el hombre. Tú lo puedes ver perfectamente. ¿Sabes qué es Peniel según lo que yo puedo ver? Hay 3 cosas que yo miro que es. Número 1, el lugar de la soledad. Jacob se quedó solo. Número 2, lucha Dios con Jacob hasta que lo sujeta o lo somete. ¿Quieres ser sometido con Dios? Eso es Peniel, el lugar de la sujeción. Y yo veo otro lugar, el lugar de la súplica. Jacob se asió del ángel y le dijo, no te soltaré si no me bendices. Eso es lo que puede ser Jacob, Peniel para nosotros. Eso era lo que fue Peniel para Jacob y debe ser para nosotros. Y ahí Peniel, que quiere decir el rostro de Dios,
Nosotros podemos ver 3 hombres en la historia, porque te mencioné ese momento, 3 personajes que pudiéramos ver que tuvieron un encuentro con Dios cara a cara. El primero podría ser Jacob, el suplicante, el hombre transformado. Moisés, ahora, ¿saben cuál fue en este caso el resultado del encuentro con Dios cara a cara? Su transformación, su vida transformada, su carácter transformado, su alma transformada. El segundo personaje que me gustaría llamar tu atención es Moisés. Moisés, el transfigurado, también es lo mismo, transformación, transformado. Pero mencionamos la palabra transfigurado porque dice la Biblia que el rostro de Jacob, de Moisés, no había hombre que lo pudiera ver y resistirlos. Le tuvieron que poner un velo, según Génesis 33:11. También, mire, pero también me gustaría llamar tu atención a otro hombre que se llama Gedeón. ¿Te acuerdas de aquel hombre miedoso? Porque va el ángel y le dice a Gedeón, y Gedeón tiene miedo. Le pide una señal a Dios y Dios le concede lo que le pide. Pero cuando lo que Dios está teniendo con Gedeón es un encuentro, o Gedeón con Dios, un encuentro con Dios, cuyo resultado es una confianza transferida maravillosa. ¿Quieres tener confianza en Dios? Necesitas la presencia, el encuentro con Dios. Dice la Biblia que Gedeón traía una trascendencia de ídolos, de una confianza de ídolos, porque la había heredado de sus padres. Su padre era un idólatra. Pero cuando tiene aquel encuentro con Dios, él va y tira todo eso. ¿Y qué es lo que yo miro? Su confianza transferida de los ídolos al único Dios verdadero. Por eso tú y yo, hermano, tenemos que tener un encuentro con el Dios de Betel, con el Dios que si nosotros seguimos adelante, ya no de Peniel, que es el encuentro, pero tenemos que llegar a nuestro Peniel, que es otro momento de transformación. En este caso para Jacob era muy hermoso porque fue Dios el que le dijo, levántate y vete a Betel. Betel es casa de Dios. Y usted debe de saber eso. ¿Qué es lo que Jacob tenía en Betel? Escuche, ¿qué es lo que tú y yo tenemos en Betel? Tenemos una casa. ¿Sabes cuál es el propósito de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere lograr con nosotros? Por eso la Biblia utiliza una palabra en donde los santos debemos edificar. Por ejemplo, 1 Corintios 14:26, la Biblia nos dice que cuando nosotros nos reunimos para edificar. Sea lo que hagamos en la iglesia, desde que el que predica, canta, recoge ofrendas, lava los baños, espera a los hermanos a la entrada, está en el estacionamiento, hagan lo que hagan. Los diáconos, los servidores, área de niños, de jóvenes, de matrimonios, de varones, todas las áreas tenemos solamente cuyo nuestro propósito es edificar a la iglesia. ¿Y sabe cuál es el resultado final de la edificación? Una casa, una morada, lo que en la Biblia llama la Nueva Jerusalén, un edificio. Si nosotros ponemos atención espiritualmente hablando, la Nueva Jerusalén es finalmente la unión intrínseca entre Dios y el hombre, cuando ya no son más dos, sino una sola entidad. O el hombre se mete en Dios para que podamos ya no ser dos, sino uno. Eso es maravilloso, eso es glorioso. Por eso la orden de Dios en este caso para Jacob era levántate y sube a Betel. ¿Y qué era lo que Jacob tenía? Una casa. Betel es casa de Dios, tiene su culminación con la Nueva Jerusalén. Tú tienes que ver eso.
Jacob tiene que soñar, Jacob tiene que ser transformado, Jacob tiene que tener un encuentro. Esto no es otra cosa sino casa de Dios y puerta del cielo. Y observa cómo los ángeles descendían y subían, descendían y ascendían. Cuando Jesús vino del cielo, de la morada de Dios, vino a la tierra, sube otra vez a Dios, solo para lograr un tráfico maravilloso, porque Dios trajo la divinidad a la humanidad, para que tú y yo tengamos su vida, y ahora nosotros podamos regresar. Jesús trajo la divinidad a la humanidad, y después llevó la humanidad a la divinidad. ¿Sabes cuándo? Cuando resucitó. Por eso era imposible que la muerte lo pudiera retener. Y todo para que tú y yo podamos entender que ese es el propósito de Dios. Si nosotros vivimos nuestra vida sin un propósito, estaremos toda nuestra vida perdidos, solo dando vueltas, buscando y sin encontrar. Porque no es nuestro propósito, hermano, es el propósito de Dios, por el cual fuimos salvados, al cual hemos sido llamados, el cual nosotros es nuestra máxima expresión para alcanzar. ¿Qué era lo que tenía también Jacob en Betel? Escúchame bien esto, hermano, que es ahí donde nunca lo tenemos que soltar. Un altar. Te has de acordar que cuando Jacob despierta del sueño y se da cuenta de eso y decía, yo no lo sabía, porque ve la casa de Dios, ve, mira. Y dice la Biblia que levanta un altar y hace un compromiso, como pacto con Dios. Maravilloso. Tenemos que tener vida de altar, hermano. Tenemos que buscar al Señor. No hay de otra, no hay otro camino maravilloso. Ahí en el camino, en el encuentro con Dios, tenemos que vivir por Él, tenemos que vivir para Él, tenemos que vivir en Él. Altar. Ahí donde lo vamos a adorar, ahí donde le vamos a dar su lugar, donde lo vamos a alabar, donde le daremos el honor y la gloria a Dios, donde derramaremos nuestra vida, donde le pondremos una piedra por señal, donde derramaremos aceite, donde el Espíritu Santo se hace indispensable para poder cumplir el propósito de Dios, porque si usted se da cuenta, Jacob levanta una piedra y derrama aceite, y el Espíritu Santo lo necesitamos. ¿Y qué era lo que también había ahí en Betel? Una tumba para sus ídolos. ¿Qué significa esto? Santidad a Jehová. Si tú y yo queremos seguir, si tú y yo queremos alcanzar, tenemos que dejar todo. Dios tiene que ver que nosotros lo amemos por encima de todas las cosas. Podemos estar luchando con situaciones difíciles, con el diablo, con el pecado, con el mundo. Solo por su gracia los podremos vencer. Porque Dios no se conforma con imparcialidad o con parcialidad. Él quiere totalidad. Te quiere a ti y me quiere a mí. Si tú supieras lo maravilloso que es saber que Dios es el que anhela tu vida porque ama tener comunión contigo. Te invito pues para que lo hagamos. Te invito pues para que te animes y creas en al Padre Celestial. Y creas en el amor del Señor. Y creas que Él te va a dar la capacidad para que lo puedas lograr. Y creas que Dios está contigo. Y le creas a su palabra. Así viviendo en comunión con Dios, entrarás y permanecerás en su presencia. Y ahí Dios te va a dejar ver su gloria. ¿Te acuerdas cuando Moisés en Éxodo 33 le dijo, muéstrame tu gloria? Dios se va a revelar a ti. Solo créelo. Yo deseo con todo mi corazón que Dios te conceda las peticiones de tu corazón. Que tomes esta palabra y le creas a Dios. Dios nos ha llamado a estar con Él. Y tú y yo lo podemos hacer. Que la gracia del Señor Jesús
el amor del Padre y la comunión con su Espíritu Santo sea en tu vida desde ahora y para siempre. Amén.